Seguidamente invito a los ponentes de la primera mesa a que se acerquen. En esta primera mesa nos van a hablar de los conceptos de estigma, de envejecimiento y salud mental, así como de las relaciones entre ellos. En primer lugar nos hablará Vanessa Zorrilla, que es doctora ingeniera mecánica, candidata al doctorado en análisis y evaluación de procesos políticos y sociales, posee varios másters. Entre otras ocupaciones actuales, se dedica a la investigación del envejecimiento, la discapacidad y la calidad de vida. Así que tendrá muchas cosas muy interesantes que contarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me dirijo. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, a la plataforma. Cuando me comentaron que participaríamos en esta jornada hoy, pues la verdad es que me emocioné. Hoy más todavía, lo siento, me notaréis que estoy todavía un poco, pues por la emoción de ver la representación. Ciertamente me ha gustado muchísimo y veo que esto florece, va hacia adelante, que el trabajo que estamos desarrollando y que está desarrollando la plataforma sigue adelante y todas las asociaciones relacionadas y vinculadas, efectivamente, y bueno, espero que este tipo de actuaciones sigan adelante por mucho tiempo y que podamos todos compartirlas. También quiero agradecer hoy, aunque no haya podido venir, a la profesora doctora María Silveria Agullo Tomás, que está aquí mencionada, porque ella también ha realizado la ponencia, la presentación, y es parte de las dos, pues, lo que van a ver hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Una breve introducción con índice es lo que vamos a contemplar en primer lugar en esta presentación sobre el estigma de envejecimiento y salud mental. Uno de los primeros puntos que siempre es interesante tocar es el hecho de cuándo llegamos a ser mayores, cuando encontramos que el ser humano somos mayores y a qué se refiere. Hablaremos sobre los estigmas, hablé un poco sobre los estigmas y el riesgo de exclusión social, estereotipos, discriminación al hilo de todo esto, y luego veremos una serie de factores que me parecía interesante tenerlos en cuenta, nos hemos contemplado como algo interesante porque a veces ese estigma siempre queda esa vinculación, que no sabemos cómo enfocarlo o que siempre queda la duda de cómo enfocarlo. También les comentaré un poco los programas de atención que hay actualmente y algunas evaluaciones de programas en relación a envejecimiento y salud mental que existen. Cabe comenzar también con el porqué y la situación de qué es lo que está sucediendo hoy en nuestros días, qué es lo que pasa y por qué se produce al final el cambio, ¿no? Por así decirlo, hay un fenómeno de transición, como verán, en las últimas décadas y como sabemos. Partiendo de datos que tenemos en el 2050, hemos obtenido ciertos valores. Uno de ellos, la United Nations mencionaba que en el 2050 realmente seremos cerca de 9,6 billones de personas, que además de este número de personas, un 14% serán mayores de 65 años, o más bien seremos, ¿no? Incluyo también. Un 22% de mortalidad de mayores de 65 será el total sobre muertes, son datos, como comenta la United Nations, y además con un aumento de esperanza de vida, en España, por ejemplo, por enfocarnos, situarnos en donde estamos actualmente, esa esperanza es de 82 años, según la World Health Organization, referenciado en el año 2014, con un equivalente a un incremento de 5 años respecto al año de base, que se toma siempre de 1990. Para que vean, hemos tomado aquí una tabla, me voy a mover mucho porque, bueno, una tabla sobre esperanza de vida estadística situada, la ven en inglés, pero bueno, ya les explico un poco cada uno de los puntos que están aquí enfocados, en comparación a España con otros países miembros de la OECD. Vemos cómo España se sitúa con una media de unos 77,7, ¿vale? O sea, en media y la mediana, vamos, unos 78 años. Un máximo de esos 82 años que además destaca respecto al resto de los países, algunos de ellos hemos puesto ahí, porque es de los más altos, claro, por no decir el más, ¿no? Es de los que tienen el valor máximo más alto.
un mínimo, además, también alto de 72 años y luego con ciertas desviaciones también interesantes en relación a los otros países, ¿verdad? Ortosis, etcétera, no voy a comentar tampoco más datos estadísticos. ¿Por qué el hecho de poner esta tabla también? Bueno, simplemente lo que queríamos transmitir con esto es que España es uno de los países de la OECD y de la Unión Económica Europea también en los que la esperanza de vida media es más alta en relación al resto de otros países. ¿De acuerdo? La tendencia, además, la tendencia sobre el incremento de la edad, demográficamente hablando y de respecto al siglo XX-XXI, este cambio, como ven también en esta gráfica, para el año 2050 la tendencia está, bueno, inversamente proyectada, ¿verdad?, 65 y más años, será mucho más alta, y de 0 a 14 años, menos nacimientos, pues también habrá ese cambio demográfico. Entonces, estamos partiendo de una transición que se está produciendo. Obviar esto, pues, sería no hacer frente a los datos que tenemos reflejados. También existe, además, una brecha de género, ¿cómo no citarlo?, ¿verdad?, en relación a esa esperanza de vida proyectada al nacer. Y también a partir de los 65 de años, siempre partiendo dentro de una base de datos de personas que en este momento, bueno, están saludables y no saludables, ¿no? Todo dentro del propio gráfico. Claro, además de este paradigma demográfico, la cuestión es cómo mantener a las personas mayores longevas y con calidad de vida. Y, bueno, si además incluimos que existen otros factores asociados y que además puede existir una discapacidad o una enfermedad, pues todavía el problema y se agrava mucho más, ¿no? El cómo mantener esa esperanza de vida y esa calidad, ¿verdad? Todavía es más complicado. La cuestión es también preguntarnos cuándo somos mayores en realidad. Y bueno, por referencia al final, comentamos, ¿realmente a partir de 65 años o la edad de jubilación somos mayores? Sin respuesta, claro. No, estoy yendo por ahí. No, ciertamente no. Y además, otra pregunta que la lanzo al aire realmente, ¿no?, casi que sin respuesta. ¿Hay ciertos perfiles sociodemográficos que están más expuestos a ciertos riesgos? Es decir, por ejemplo, ciertas edades, enfermedades, ser mujer. Sí, ya me estoy viendo respondiendo. Sí, lo hay. Sí, efectivamente sí. Yo también diría eso, aunque la verdad es que cuando comenzamos a estudiar y entramos más en detalle de qué es lo que sucede cuando somos mayores, pues encontramos de todo. Ciertamente, los datos que yo os quería transmitir es que no es un concepto cronológico, en realidad. Legalmente y reglamentariamente, al dejar el periodo de vida laboral, más allá de 65 de años, vamos a llevarlo así, comienza esa edad de jubilación. Pero esto no quiere decir que seamos mayores. Desde un enfoque personal, más interno, ¿no?, existen ciertas enfermedades que pueden empeorar con la edad. Ciertamente hablamos de esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ¿no? En cuanto más mayores somos, pues todavía esos aspectos pueden empeorarlo, ¿verdad? Y ciertas patologías que a veces también están asociadas, ¿no?, están relacionadas con el hecho de llegar a ser más mayor. También desde ese enfoque personal, esa falta de dependencia que puede suceder, ¿de acuerdo? Y luego ya los conflictos personales y sociales, por englobarlo también de alguna forma y todo, ¿no? Lo diría en el mismo punto, vamos, desde el enfoque personal y social, porque a veces una cosa no va sin la otra, está muy vinculada. Ya les comentaré también más adelante por qué. Externamente, y ya desde ese punto de vista de la sociedad, sí que hay también una validez en la sociedad de esa continuación de vida laboral, voluntario, esas consideraciones culturales, ¿verdad? Ese hecho de seguir desarrollándose, seguir siendo persona, ¿verdad?, al fin y al cabo. Y también otra cuestión que cabe citar es ese concepto que citan algunos autores y autoras sobre la propia fragilidad. La tercera, cuarta y quinta edad, a veces también no solo comentado, sino discutido, ¿verdad? Algunos autores que cabría citar y que nosotros hemos querido aquí reflejar, por ejemplo, Viren y Cunningham lo enfoca el hecho de ser mayor con un envejecimiento primario que está libre de enfermedades. Desde otro punto de vista, desde un envejecimiento secundario en el que existen ciertas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y ya desde un envejecimiento terciario asociado a ese deterioro, declive, aceleración en declive, ¿verdad? Ya no solo relacionado con ciertas enfermedades, sino un poco más allá.
No sé bien dónde engloba Björn y Cunningham la salud mental, ciertamente, porque no hace mención nada más que a ese propio envejecimiento secundario o terciario. Según Rowe y Kahn, a ser mayor comienza con una parte de envejecimiento también, está relacionado con un envejecimiento patológico o no patológico. Ambas cuestiones pueden quedar inmersas, lógicamente. En el no patológico, además, se habla de un envejecimiento que es usual. Es decir, que no hay enfermedad, pero sí que existe cierto riesgo de padecerla. Y así también un envejecimiento con éxito, es decir, que se implica más una vida activa, poca probabilidad de padecer enfermedades, aunque existan algunas que están vinculadas, relacionadas o ya se han padecido o se sigan conviviendo con ellas. Bueno, y vista esta parte de introducción, llegado a este punto, sí quisiera centrarme más en lo que es el capítulo en lo que estamos aquí hoy. Y cuando nos hemos puesto a buscar, una de las primeras aspectos, siempre te preguntas, pero realmente, ¿qué es el estigma y qué relación existe? Y bueno, entonces no podía pasar la sección y la ocasión, además, de presentar ciertas definiciones que encontramos. Encontramos definiciones para ver también ese propio enfoque, cómo la sociedad nos enfoca a veces en ciertos aspectos que igual son más etéreos a lo que existe en la realidad, ¿no? En lo que es. Bueno, estigma. He marcado dos interesantes porque me llamaban la atención. Marca o señal en el cuerpo físico, totalmente. Y luego la sexta también. Bueno, luego hay algunas otras, deseo, afrenta, mala fama, huella empresa, bueno, otras que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?, con lo que estamos tratando además hoy. Y desde un punto de vista médico hablan de lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional o hereditaria. Me quedo en silencio porque cuando leí las definiciones en el RAE me quedé sin palabras, atónita con lo que nos encontramos. Bueno, sin más que decir. Para ciertos autores, en realidad, voy a empezar por Esther, por ejemplo, he copiado textualmente las palabras de Esther, porque sí que dan una idea y una imagen más refleja de lo que realmente es un estigma en relación a las enfermedades, a la salud mental en sí. Es un atributo que vuelve a una persona diferente, indica Esther, de las demás, que lo convierte en alguien menos apetecible y hasta inferior con respecto a la figura de una persona total y corriente. ¿Por qué? Bueno, basado en otros aspectos y en otros autores, Goffman, por ejemplo, empezó con estas discusiones con el estigma. Y Goffman comentaba, cierto, es verdad, el estigma debería entenderse como algo, un atributo, algo que vinculamos que es esencial, o sea, que no tiene relación. Es decir, que es el propio medio social el que permite prever estas categorías y estos atributos. ¿Con qué fin? Bueno, pues porque se corresponde con unas características por las cuales la sociedad está denominando de forma negativa uno de los roles que al final llevamos a cabo las personas, ¿verdad? Esto ya concuerda un poco más con las definiciones que tenemos, ciertamente. Y esto relacionado con el riesgo de exclusión social, si además utilizamos este término estigmas más exclusión social, podríamos decir, para Batman, por ejemplo, hablamos de personas mayores ampliamente para incluir no solo aquellas que viven en situación de pobreza, excluyendo aquellas que son incluidas dentro de la exclusión, ¿verdad?, por cuestiones de enfermedad de salud crónica, necesitan recibir cierta atención y cuidados, ¿verdad? Ahí ya nos vamos centrando un poco más en lo que sería estigma y el propio riesgo que tenemos. Es decir, con esto quiero decir, la exclusión social no solamente se refiere, como dice Batman, a una experiencia que se caracteriza por pobreza y falta de acceso a condiciones básicas sociales, actividades y servicios que resultan en una disminución de la calidad de vida. En general, que si tenemos ciertos factores, ciertos aspectos en nuestra vida, no solo personales, ese estigma existe, ¿verdad? Y ese riesgo de exclusión subsiste. Factores de los que se puede hablar y tratar. Paranao, Caparrós, Calvo, Ago y Tomás, algunos de ellos que están relacionados con ese riesgo de exclusión social y con ese estigma que persiste, ¿verdad?, son sociosanitarios, por el vínculo de dependencia, discapacidad, necesidad de recibir atención y cuidados, ¿verdad?, socioeconómicos, las pensiones, ¿verdad?, las necesidades financieras, la ayuda social, los factores de convivencia, esas redes familiares, esas redes sociales que están alrededor, esos conflictos, esas formas de convivencia,
¿verdad? Humanas, residenciales, la propia vivienda, a veces también algunos olvidados, ¿no? El tipo de alojamiento, la propia accesibilidad, ¿verdad? En la vivienda, en las calles, en la residencia, en los municipios, etcétera. Y, cómo no, participación y ciudadanía, política y social. Por supuesto, importantísimo. Otro de los aspectos también que caben destacar, otros factores, están vinculados con la formación. Información, propia participación, ¿verdad? No nos suena ninguno desconocido, ¿verdad que no? Y no olvidemos tampoco que existen otros de tipo culturales, personales, estereotipos y esos estigmas que siempre están vinculados. El ageísmo, por ejemplo, la edad, el propio hecho de hacernos mayor ya representa un estigma en sí. Si además lo unimos a los otros factores, pues con mayor problemática, ¿verdad? Entonces sí que cabría destacar que la exclusión múltiple no será la coincidencia de uno, sino de varios, ¿verdad? De tipo que sociosanitarios, esos factores residenciales y económicos. Y siendo el resultado, además, de esas múltiples desventajas que suceden a lo largo de la vida, ¿verdad? Como falta de acceso al ocio, la burocracia, la baja salud, el aislamiento social, miedo a la delincuencia, falta de transportes, accesos, no ser conscientes de necesidades de los propios usuarios, ¿verdad? Falta o bajo nivel de servicios, falta de compromiso, discriminación de edad, de sexo, falta de información, ¿verdad? Ciertamente. Otro de los aspectos que me gustaría tratar es también, en cuanto al riesgo de exclusión, si hablamos, además, de otros que se pueden vincular al enfoque, por ejemplo, lo he puesto ahí despectivamente, mujer y vieja, que hemos oído tratar muchísimas veces, ¿verdad? Como término despectivo, como enfoque de múltiple exclusión, por coincidencias que añaden otras limitaciones, es decir, una desigualdad manifiesta y carencia, ¿verdad?, de los derechos. Y si además a eso unimos también al género la discapacidad, ¿verdad?, todavía sumando con otros factores, enfermedades, capacidades, incluyendo mentales, ¿vale? Alzheimer, por el hecho de este gen, que además confiere mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en mujeres que en hombres, el Parkinson, depresión, etcétera. Y otro tipo de factores que también están relacionados, tanto sociales y psicosociales, ¿verdad? Falta de autoestima, falta de identidad, estrés, violencia, acoso, conflicto de familia, trabajo, burnout, por así describir pues, una larga lista interminable. Es decir, en general, si envejecemos normal y sano o sana, y ya conlleva ciertos estigmas y problemas, envejecer con discapacidades o con algún problema mental, y todavía más siendo mujer también, acentúa más el riesgo de exclusión. En cuanto a esto, estos datos no son gratuitos, existen proyectos que están tratando el tema. Por ejemplo, SHAD, del año 2006, tiene algunas publicaciones relacionadas sobre estos factores, aspectos, sobre cómo la discapacidad está ahí vinculada. El FEAPS también tiene relacionadas también algunas publicaciones relacionadas con esto, como el envejecimiento y cómo la discapacidad afectan, o sea, existen estas problemáticas. El CERMI y también, cómo no mencionar, pues las actuaciones como hoy que se ofrecen en cuanto a formación e información y todas las asociaciones que están vinculadas con ello, ¿no? En cuanto a la plataforma Participa y Comprende, no podría dejar de mencionarla. En cuanto a estereotipos y discriminación, me gustó mucho lo que el DUA-CADI plantea en relación a la segunda asamblea sobre el envejecimiento, ¿verdad? Comentan el hecho de cerrar o quitar estos estereotipos en la sociedad y la discriminación en general está relacionado con el retorno, considerar y tener la consideración y autoridad de personas mayores, que es característico de sociedades primitivas, es decir, que se deberían llegar a eliminar esos estereotipos sociales que atacan, al fin y al cabo, la dignidad de las personas, ¿verdad? ¿Cómo? Promoviendo una participación, como actividades como las que se están haciendo hoy, ¿verdad? Participación entre personas mayores en la vida económica, social, asegurar que se puede seguir trabajando si así lo requieren, no por el hecho de llegar a los 65 años, dejar ese periodo o coincidir con otras participaciones voluntarias, ¿verdad? A través de las cuales la persona se llega a sentir útil, ¿verdad? Y dignas dentro de la sociedad. Potenciando también una vida independiente, con pleno funcionamiento físico y psicológico. Una realidad, ¿verdad?, el poder llegar a esto.
previniendo enfermedades y déficits comportamentales. Si tenemos estudiado previamente las enfermedades que podemos llegar a padecer y que se acentúan todavía más con el paso de los años, entonces podemos también llegar a controlar el hecho de llegar a ser mayor y tener una calidad de vida, ¿verdad? Velar por ese bienestar físico, mental, social, espiritual, ambiental de la persona mayor. Por también tener en cuenta aquellos alojamientos, viviendas, etcétera, que no provoquen dependencia. Es decir, que podamos controlar ese medio para las personas y que no quieran o puedan vivir independientemente en la propia comunidad, ¿verdad? En general. Además, cabría citar también, me gustó mucho cómo lo que el Duat Aldit quiere transmitir también con todo esto, ciertos términos. Utilizar términos a veces también son proclives a marcar este tipo de estereotipos, este tipo de estigmas, ¿verdad? Como el hacer frente a personas mayores, tercera edad, ancianos, ¿verdad? Utilizar el término residencia para personas mayores frente a asilo, geriátrico, ¿verdad? Expresiones con ciertas connotaciones que son paternalistas, infantiles en algunos aspectos, nuestros mayores, abuelos, abuelotos, ¿vale? Algunos términos que nos suenan muy familiares, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que se debe llevar a cabo la liberación de estos estereotipos sociales. El problema es cómo, claro, y el grave reto es en cómo hacerlo. Es decir, hacerse mayor es un proceso de adaptación, al fin y al cabo, del individuo y de las personas, ¿verdad? Hay cierto personal de salud, ¿verdad?, que si socialmente evitamos prejuicios, mitos, ciertas falacias en torno al envejecimiento, ¿verdad? Y la población en general, y lo transmitimos a la población, ¿verdad?, a las personas en general, al llegar a ser personas mayores, pues será algo que no será discutible, evidentemente, ¿verdad? De esta forma, también se contribuye a ese fortalecimiento del sentimiento colectivo, ¿verdad?, entre las sociedades, de esa cohesión de experiencias vitales, de ese refuerzo, al fin y al cabo, de la persona como un yo, un todo. Soy un yo, soy una persona y soy digna y tengo mi calidad de vida, ¿verdad? Y a través de un acceso a una vida, eso, efectivamente, productiva también, no solo digna, sino también productiva, es sentirse útil. Con acceso a ciertos servicios, cultura, mejora de calidad de vida, al fin y al cabo, ¿no? Y con una ética médica de teoría de género, de psicología social, que trata a los mayores como personas y no como enfermos, tanto si lo son como si no lo son, ciertamente, ¿verdad? Tanto si padecen alguna enfermedad o no, siguen siendo personas, ¿verdad? Desde este punto, además, los factores, por citar algunos también, demográficamente, esta dependencia, por ejemplo, del hecho de llegar a ser mayores con ciertas enfermedades, ¿verdad?, de salud mental, o etcétera, etcétera, un poco en general hablo. Cabe citar también que el género femenino está incrementándose con la edad. Hay mujeres los datos que tenemos, que las mujeres son más dependientes que los hombres, en realidad, y que además, a mayor edad, existe más dependencia. Además, en estos sociosanitarios se puede vincular con la relación, para poder llegar a ello y estudiarlo, medición de cierta dependencia de mayores a través de encuestas, estudios participativos, sociológicos, entre otros que cabría citar. Por ejemplo, tratando ciertas variables que pueden ser utilizadas para posicionarnos y ver realmente dónde estamos. Por ejemplo, con la autonomía al comer, al levantarse, bañarse, vestirse, autonomía en la calle. Y valorando realmente no solo esa autonomía, sino valorando el Estado, porque a veces valoramos a la persona desde el aspecto personal, pero no desde el aspecto externo, con ese vínculo. Dificultades que se pueden presentar, subir, bajar escaleras, ¿verdad?, coger utensilios, tender ropa, caminar por la calle, utilizar los transportes. Al fin y al cabo, ciertas mediciones en estos aspectos de dependencia también nos dan una idea de cuál es ese aspecto sociosanitario donde nos podemos enfocar, ¿verdad? Bueno, otros factores que cabe citar, socioeconómicos en mayores. Por ejemplo, en el caso de mujeres, mucho menores que el de hombre, también en mayores de 65 años, como vemos, ¿vale?, en la tabla. La renta de la mujer en porcentaje muy sobre la del hombre, pues bastante inferior. Todavía sigue habiendo ciertas diferencias, ¿verdad? Hay diferencias abismales, la verdad. En cuanto además una renta mediana disponible,
es importante, efectivamente, de más de 65 años y en cuanto a la media disponible equivalente a personas menores de 65 años, pues tenemos una comparación entre que el gasto es mayor en ambos sexos, ¿vale? En relación España con los países de la Unión Económica Europea, como vemos aquí en general, ¿vale? En los datos representados de la renta relativa. En cuanto a las prestaciones por protección, por ejemplo, en la Unión Económica Europea se ve un crecimiento. España se sitúa en uno de los países intermedios. No estamos como otros, como ha sucedido en Rumanía y Lituania. Bueno, tampoco sabemos cómo han tratado los datos, con eso no me quiero meter para nada, la verdad. Pero bueno, estamos en un término más o menos intermedio en cuanto a las prestaciones de protección de mayores. Estos datos son de Eurostat, ¿de acuerdo? O sea, bueno, sin más. En cuanto a los importes medios mensuales de pensiones contributivas en el sistema de la seguridad social, si vemos, estos datos están basados en los del Inserso, en el INS, ¿de acuerdo? En cuanto a edad y sexo de pensionistas, vemos que todavía la pensión media del sistema se sitúa entre 862 y sigue siendo mayor en varones también con respecto a las mujeres, que se ve muy clarito en la línea. Entonces sigue habiendo ciertas diferencias, ¿verdad? Aquí está incluido todo en rentas, o sea, en valores promedios mensuales, ¿de acuerdo? En cuanto al riesgo de pobreza también, en los datos de los que partimos, la tasa de riesgo de pobreza, por ejemplo, mayores de 65 años en relación a la población de todas las edades de los países de la UE, vemos también a España que está ahí entre unos valores más o menos intermedios, teniendo en cuenta todas las edades, ¿vale? Bueno. Aspectos también interesantes que se tratan en cuanto a factores de convivencia. La propia percepción del tiempo, según los y las mayores, ¿no? ¿Cómo transcurre un día normal en las vidas? ¿Cómo se sucede? Si falta tiempo, si están ocupados, si el día se hace largo, toda esta vinculación. Y ahora vuelvo al principio, si todavía lo vinculamos con el hecho de no disponer de cierta salud mental, por así decirlo, no voy a decir enfermos porque personalmente es que no me gusta tratarlo cuando hablamos de no disponer de cierta salud mental, todavía se agravaría mucho más estas situaciones, ¿verdad? Entonces, el posicionarnos con una situación, ¿verdad?, de cómo se ve el tiempo, cómo lo vinculan, cómo se vincula según el punto de vista de los mayores, pues es interesante, porque permite adentrarnos en ciertos factores de convivencia que a lo mejor en un primer momento desconocemos o no tratamos, ¿verdad? ¿Con quién pasan el tiempo? Esa sería la siguiente pregunta, ¿verdad? Los datos de estos del INSEPSO de 2014 indican pues algunas actividades que tienen en cuenta. Bueno, la mayoría, pues familia, amigos, vemos por ahí, ¿verdad?, los valores más altos, vecinos. Es curioso ver cómo a partir de los 80 disminuye bastante el hecho de pasar más tiempo con la familia, ¿vale? Y ahí sería también adentrarse, los datos del INSERSO son un poco ligeros en ese sentido, pero adentrarse en realmente la razón de por qué pasan menos tiempo por la familia, qué es lo que ha sucedido a partir de los 80, si realmente tienen esas relaciones afectivas o se han perdido o menos familia, o etcétera, etcétera, es un hecho también de estudio, ¿verdad? Y ya cambiando un poco sobre otro tipo de factores que pueden afectar, no nos podemos olvidar también de algunos residenciales, ciertamente. Y insisto, más todavía si además la propia persona mayor no solamente es una persona normal, sana, que ha envejecido normal, sino que además tiene alguna situación de salud mental, ¿verdad? Todavía mayor. Tengo datos desde 1971 hasta el 89. En relación a la antigüedad de las propias viviendas, algo aquí en España que suele ser muy habitual, ¿vale? Dependiendo de los ambientes donde se mencione, no solamente nos falta el hecho de la propia antigüedad, sino que cuanto más antigua sea la vivienda y si tenemos además esas carencias económicas, ¿verdad?, pues mucho más difícil será tenerla en condiciones normales y mucho más difícil será tenerla no en condiciones habituales para vivir, sino además adaptadas. Todavía mucho peor, ¿verdad? Bueno, interesante ver cómo la mayoría están entre el año 71 y el 89, de mayor construcción, y de posterior a 1990, para estas personas con mayores, al fin y al cabo, pues tienen menos viviendas menos antiguas, ¿no? Hay menos datos sobre esto. ¿Existen esas problemáticas? Sí. ¿Por qué? Por la accesibilidad, por ejemplo, en proporción a ese grado de movilidad.
limitaciones que podemos encontrar. ¿Problemas de qué? De otro tipo. Humedades, goteras, falta de condiciones higiénicas. Sí, hoy en día todavía siguen existiendo estos problemas, sí, ciertamente. Instalaciones inadecuadas también relacionadas con esa accesibilidad. Bañeras, baños, ¿verdad? Adaptados, las cocinas, mobiliario. Todavía más difícil, volvemos a lo mismo, es que soy muy redundante, lo sé, pero no me queda otra que volver a mencionarlo. Si no tenemos acceso a las condiciones también, ciertos aspectos económicos, ¿verdad? Esas carencias, esa falta, pues es imposible que un mayor pueda poner la vivienda como debería. Pobreza energética también. Sí, también sigue existiendo la pobreza energética, no tener acceso a calefacción en invierno o refrigeración en verano. Sigue existiendo. Y luego mantenimiento inadecuado, también relacionado con esos factores de convivencia. La soledad, no tener acceso a ciertas condiciones, ¿verdad? No tener familia, no tener una organización que te pueda participar, pueda colaborar contigo, puedas tener ese acceso a poder mantener la vivienda digna, ¿verdad? Sigue existiendo. ¿Existen programas de atención de mayores? Sí. ¿De atención sociosanitaria? Sí. Residencias, centro de día, teleasistencia. Vuelvo a citar la plataforma otra vez. Es muy marketing, haciendo mucha publicidad, pero es verdad. Y otros tipos de atención también. ¿Cómo? ¿De qué manera? Culturales, deportivas, formación, voluntariado, propia participación ciudadana, intergeneracionales, interesante, que se están viendo en las últimas décadas, ¿verdad? Cada día más apetecibles este tipo de actividades intergeneracionales. Y dentro de estos programas, además, existen algunos que relacionan cierta evaluación, ¿no? El cómo se están realizando, cómo se están llevando a cabo y cómo se va mejorando al fin y al cabo. Por citar algunos, Procar, el Health Pro Ederty, Eurofancar, un conocido en Europa, Carcase, Carmen Daphne, bueno, hay muchísimos. Y yo me voy a quedar en uno, que al fin y al cabo es el que ha desarrollado María Silveria Agullo Tomás con su equipo de participación, ¿verdad? El equipo de investigación. El ECIEVA, sobre cuidados de mayores, en el que no solamente hablaba de cuidados de mayores, sino también con estas personas que, bueno, que están menos sanos, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, el título del proyecto fue Cuidados de mayores, situación ante la ley de dependencia, al fin y al cabo, y evaluación de programas destinados a cuidadores y cuidadoras. La entidad financiadora fue el Ministerio de Ciencia y fue un proyecto subvencionado a nivel nacional, competitivo. ¿De acuerdo? Lo comenzó María Silvia Agullo Tomás como investigadora principal desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. Y hoy en día todavía ha terminado el proyecto, aún, yo participando un poco en lo que puedo en él, seguimos obteniendo datos reales y seguimos pensando en cómo a ciertos aspectos seguir trabajando con ellos y seguir desarrollándolos. Aspectos y objetivos que tenía en cuenta el proyecto era esa situación actual, al fin y al cabo, en realidad sobre las cuidadoras de mayores, tanto de las que cuidaban, o sea, de las cuidadas como las que cuidan, al fin y al cabo, porque también existía ese símil, ¿no? En comparación, no solo me cuido a mí misma, sino que también cuido a los demás y a personas todavía con mayores que yo, mucho mayores que yo. Entre el contexto, además, hablan de los objetivos de la implantación de la ley de dependencia, como la necesidad de comprender el colectivo en general, que hasta el día en que se comenzó, en el 2010, pues había sido poco considerado. Ofrece el proyecto también un análisis de evaluación de ciertos programas de atención y de apoyo a los cuidadores. ¿Cómo? Además, analizando y aportando una aproximación a esta ley de dependencia desde la propia perspectiva de los cuidadores, explotando fuentes también recientes de la situación de cuidadores y mayores a través de estudios, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, profundizando a través también cualitativamente y cuantitativamente de experiencias, problemas y demandas de estos cuidados de mayores, y viendo cómo se estaba trabajando sobre estos programas de evaluación y, al fin y al cabo, los que he puesto inicialmente, el FANCAR, algunos de ellos, ¿no? El diseño, además, partía, lo comento muy por encima porque, bueno, es interesantísimo, me parece interesantísimo, pero por no enrollarme sobre esto, las técnicas que utilizaban, cuantitativas, cualitativas, tanto participación y evaluativas, y una metodología, además, muy plural, combinada y abierta a otras técnicas. Es decir, a través de diversos cuestionarios, explotación de fuentes y a través de encuestas y medios de participación, ¿verdad?, voluntarios, con grupos de discusión también, entrevistas en profundidad y ciertos seminarios de expertos que, además, favorecieron también a la forma, algunos
algunos precisamente por la forma de triangulación del trabajo. Y a través de ciertos instrumentos también, como el enfoque, unas muestras establecidas, calculadas, ciertos cronogramas a tener en cuenta y, bueno, otros detalles metodológicos que podemos estar comentando toda la mañana. Por hacer un resumen también de en qué consistió la evaluación de estos programas, fueron en realidad 338 encuestas a los responsables de esos programas, muchas entidades, vamos, como vemos ahí, cerca de 500, con, en general, de estas 439, 282 variables. Fueron 530 programas los que se evaluaron vía web, vía web principalmente, y los grupos de discusión a 65 cuidadores pues, de diversas comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Galicia. Seminarios de evaluaciones mediante pruebas de cuestionario con diversos participantes, 16 participantes que hicieron las pruebas de cuestionario, ¿vale? Con entrevistas de profundidad, 13 entrevistas a los diversos responsables, con más de 1000 informantes además clave que dieron ciertas opciones también, ciertas opiniones para luego marcar y profundizar en el tema. Y luego, en cuanto a la participación, un número de 402 y teniendo en cuenta esos 530 programas que están situados. A través de esto también se vincularon las ciertas revisiones de memorias, entidades, contactos, etcétera, etcétera, con la participación. Bueno, los resultados, como comentaba, he pasado, todavía siguen en proceso, se están estudiando y están muy bien participados. Pero una cosa sí que quería remarcar. Y además es por el hecho de hoy, cuando comentaron, hay que hablar sobre estigma y salud mental, digo, pues perfecto, digo, porque vincularlo con la existencia de ciertos factores y verlo más allá, no solamente del simple hecho de que es el estigma y lo que enfoca el estigma, sino lo que nos genera alrededor y por qué las sociedades se mueven haciendo esa vinculación de ese estigma más profunda, más dilatada a lo largo del tiempo, sin tener en cuenta esta asistencia de ese cierto de factores que a su vez provoca riesgo de exclusión, me parecería, pues bueno, no tratarlo sería un error por mi parte, al fin y al cabo. Creo y confío además que esta serie de jornadas, no solamente por información y formación voluntaria, van a seguir proclives en un futuro y van a seguir manteniéndonos activos. Los que lo hacemos de una forma también preventiva, en cierta forma, o vemos esos datos de casos de estudio situados a través de ciertos programas, como tanto el reflejo de los que realmente luego ya trabajan día a día, cotidianamente, con estas personas, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, nada más, pues muchísimas gracias por todo. Pues nada, muchas gracias, ha sido muy interesante. Y el siguiente ponente será don Luis Agüera Ortiz, doctor en psiquiatría y profesor de psiquiatría, especialista en psicogeriatría, trabaja en el Hospital 12 de Octubre desde hace 20 años, pero está también muy vinculado con la docencia. Como científico, es autor de más de 200 ponencias nacionales e internacionales y ha publicado numerosos artículos, siendo autor del tratado Psiquiatría Geriátrica. Sí, es tan amable. Nada, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a esta jornada en la que los organizadores se han acordado de las personas mayores y yo creo que eso es algo que es enormemente importante. Yo voy a comenzar por contarles una pequeña historia o anécdota personal. Hace unos años una buena amiga y colaboradora que vive en Barcelona me llamó y me dijo: Luis, estoy muy preocupada porque mi madre, yo sabía que tenía una demencia muy incipiente, pues desde ayer ha empezado a decir que había gente en la casa que veía a unas personas, estaban muy asustadas, que la amenazaban, que bueno, pues es una cosa que nunca ha dicho y bueno, pues como yo sé que tú entiendes de esto, pues me gustaría preguntarte qué hago, ¿no? A mí me pareció que probablemente su madre tenía un estado confusional agudo, que eso pues tenía que ser evaluado en un hospital y le dije: inmediatamente llévatela a la urgencia del hospital que os corresponda, pero si te preguntan que si tu madre tiene demencia,
dile que ayer mismo estabais resolviendo ecuaciones de segundo grado y raíces cuadradas y que mantenéis frecuentes charlas sobre geopolítica internacional, porque si le dices al médico de la urgencia que tu madre tiene demencia, es probable que no se detecte esta enfermedad probablemente intercurrente y aguda que tiene tu madre. Efectivamente, así fue. El médico de urgencia le insistía, pero su madre está bien de memoria, su madre está... ella dice, sí, mi madre está perfectamente. Su madre salió del hospital un mes después con un marcapasos, tenía una descompensación cardíaca y realmente evitamos la posibilidad de que fuera tomado todos esos síntomas como parte de una enfermedad que, bueno, pues puede que también lo tenga y que también tiene ese tipo de síntomas, pero que hubiera hecho que no se hubiera mirado con globalidad las necesidades médicas de esa paciente en ese momento. Por lo tanto, bueno, pues esto quizás habla de lo que tiene que ver con el estigma que padecen las personas mayores y las personas mayores que tienen una enfermedad mental, y en eso pues entra desde la demencia, la depresión, la psicosis o cualquiera de ellas. Hemos escuchado muy brillantemente hace un instante pues todas estas definiciones y conceptos respecto a la vejez y realmente no quiero solaparme con estos conceptos, pero efectivamente tenemos que decir ¿cuándo empezamos a ser mayores? ¿Cuándo empezamos a ser viejos? ¿No? Ya no nos vale esa definición que es del siglo XIX, de la Alemania, de la Prusia del siglo XIX, que el ser viejo es cuando uno entra en la edad de jubilación. Pero eso se lo inventaron los alemanes en el siglo XIX para saber cuándo había que empezar a pagar pensiones, pues fue la primera vez que se empezó a pagar pensiones de jubilación. Pero claro, se cogió los 65 años porque había muy pocas personas que llegaban a los 65 años y había muy pocas pensiones que pagar. Eso ya no nos vale en nuestros días. Asimilar vejez con edad de jubilación en este momento es realmente un anacronismo. Aparte de que con la prolongación de la esperanza de vida, pues entre los 60 y tantos y los 100, pasan realmente muchas fases las personas y bueno, pues hay viejos más jóvenes y viejos más viejos, ¿no? Como anécdota, en mi hospital están cambiando en este momento todo el proceso de la historia clínica electrónica y de los sistemas de citación y nos decían, bueno, pues hay 3 franjas de edad, que es niños hasta 15 años, luego pues que es bueno lo que ven los médicos de familia, luego pues una franja intermedia que es adultos y luego los ancianos el sistema permite registrar edad hasta los 150, ¿no? Y yo les dije, bueno, pues entonces ¿qué hago yo que soy psicogeriatra con mis pacientes de más de 150 años? No voy a poder inscribirlos en el registro y acceder a la historia clínica electrónica. Esto no es así en este momento, pero probablemente a lo largo de este siglo es posible que sí que lo veamos. En cualquier caso, hay aspectos que yo voy a tocar pues, desde el punto de vista mucho más psicológico, ¿no? Como es la cuestión del temor a la dependencia, que toda persona que tiene algún tipo de discapacidad o de enfermedad la tiene, pero que en las personas mayores es percibido de una manera pues, mucho más importante que en los jóvenes, ¿no? Sin embargo, y esta es la paradoja, las personas mayores son capaces de vivir en unas condiciones económicas mucho más inferiores que lo que cualquiera a otra edad estaría dispuesto a admitir o pensar que podría hacerlo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensaría que puede vivir con 300 o 400 euros al mes? Pues esas son algunas de las pensiones o 500 euros con las que viven muchos de nuestros mayores, ¿no? Y luego, pues todo este aspecto que no vamos a poder hablar con detenimiento, al menos en mi exposición, pero luego si quieren, pues sí que lo podemos comentar, pues es de la persona que pasa a vivir en la residencia, ¿no? Y esa retirada del estatus social y del prestigio, ¿no? Y este riesgo de exclusión, ¿no? Porque, bueno, pues en la residencia la persona mayor no tiene que hacer nada, ¿no? Y entonces pues se pierde el rol. Estas son unas definiciones muy, muy clásicas, ¿no? Pero yo las he querido traer aquí porque ya en el año 69, ¿no? Se habla de este término ageism que tiene difícil traducción al castellano, se traduce como edadismo, es la discriminación por edad, igual que hay racismo, igual que
hay sexismo, pues hay edadismo. Esto es una definición ya del año 69, ¿no? Que tiene que ver con discriminación, ¿no? La discriminación es la acción que impide disfrutar igualitariamente de los derechos. Y quizás tendríamos que hacer la reflexión desde cómo es vista la vejez por los demás, por los que no son mayores, cómo es vista la vejez por las propias personas mayores y también cómo son vistas las personas mayores enfermas por parte de los sistemas sanitarios, ¿no? Hay que decir que la edad cronológica, igual que el sexo o que la raza, es algo que nos hace categorizar inmediatamente al sujeto, ¿no? Enseguida vemos a una persona, sabemos si es hombre, mujer, si es blanco o de color, o si es joven o si es viejo, ¿no? La palabra viejo habla por sí misma, ¿no? No necesita más adjetivos, ¿no? No hay que matizar. Esta persona es vieja y con eso, pues la mayor parte de las personas pues nos conformamos en la definición. Luego veremos hasta qué punto esto es un error, ¿no? Pero claro, la persona mayor avanza hacia la muerte, ¿no? Y además por el camino de la enfermedad. Esos son elementos que en nuestra sociedad actual pues realmente pues no casan, ¿no? La modernidad no va con eso, ¿no? La modernidad va con la juventud y con esa experiencia por ganar, ¿no? Y el éxito que se consigue siendo jóvenes, ¿no? Porque bueno, si un individuo se le etiqueta como alguien que no ofrece nada, y aquí pues metemos a las personas mayores, pero también podemos meter a los enfermos, y no solamente a los enfermos mentales, pues cualquier pretensión que esta persona tenga con respecto a los demás, pues será inmediatamente vista como una dependencia, ¿no? Porque no tiene, digamos, nada que ofrecer. A veces las dificultades vienen por parte de los propios del entorno, ¿no? De los familiares que cuidan de las personas mayores, y no es infrecuente, ¿no? Esta demanda que a veces tenemos por los profesionales de la salud en que el familiar, el hijo preocupado por sus padres, y eso es mejor que no estar preocupado, pues le extrema la vigilancia, ¿no? Y pequeños cambios pues no son admisibles. Es que mi madre siempre ha salido, siempre ha hecho cosas y ahora hace menos, ¿no? Tiene que salir más, tiene que hacer más ejercicio, bueno, y no se respeta esa adaptación que la persona mayor está haciendo a sus propias condiciones, ¿no? Es más, se hace como una diferencia entre las personas mayores que aún lo intentan, que aún intentan estar al día, mantener sus capacidades, respecto a las que han dejado de intentarlo. Y bueno, pues aunque a estos primeros, a los que aún lo intentan, pues se les percibe mucho más positivamente, pero a lo mejor resulta que el que ha dejado de intentarlo lo que tiene es una depresión, ¿no? Y por eso ha dejado de intentar el mantenerse en lo que sus capacidades le pueden permitir, ¿no? La infantilización, ¿no? Esta forma de dirigirse a las personas mayores, que bueno, los ingleses lo han definido como baby talk, ¿no? Como esta forma con un tono agudo de referirse a las personas mayores pues como si fueran niños, ¿no? Esta forma de tratar a las personas. Esto es enormemente frecuente, por ejemplo, en entornos sanitarios, en las plantas de los hospitales, ¿no? En las que pues yo que sé, una profesional sanitario de 19 años pues tutea a un señor de 85, el cual probablemente a sus propios padres le había llamado de usted, ¿no? Y que está siempre acostumbrado a que le llamen de usted, y eso no está en absoluto reñido con un trato afable y cariñoso. Se trata de devolver la dignidad a una persona que por el hecho de estar mayor y de estar ingresado en un hospital o estar enfermo, pues está en una situación de haber perdido esa dignidad. Y luego están las personas mayores, ¿no? Cómo se ven a sí mismos en las situaciones de salud y situaciones también de enfermedad. Y esto pues es algo que, bueno, es un fenómeno natural que es así, ¿no? La mayor parte de las personas mayores disocian su propia experiencia de envejecer de la del resto de los ancianos, ¿no? Es enormemente frecuente, ¿no? Escuchar, por ejemplo, pues no sé, es que no quiero ir al centro de día porque allí solo hay viejos, ¿no? Vamos a ver, usted tiene 89.
pero las personas mayores allí no están muy mayores y están muy, no, yo no quiero ir allí, no quiero identificarme yo mismo con esa capa de mi propia población a la que pertenezco, ¿no? Y bueno, pues los demás que sí que son los viejos, pues sí que se merecen o tienen normal que tengan estos achaques, estas cosas, pero yo no. Entonces, bueno, pues esto es algo que realmente, bueno, pues puede dificultar muchas veces el manejo de situaciones que sería necesario pues poder manejar o ayudar a estas personas a que la manejen. Pero luego está también el autoestigma, ¿no? Es decir, y esto tampoco es exclusivo de las personas mayores, es muy frecuente también, por ejemplo, en personas jóvenes con trastornos mentales, ¿no? El asumir el estigma, aquello que nos devuelven los demás y como algo propio, y por lo tanto pensar que, bueno, pues no puedo hacer nada, soy viejo, estoy enfermo o tengo una enfermedad mental o soy una persona con esquizofrenia y por lo tanto, bueno, pues yo mismo me margino de la sociedad o me margino de mi entorno porque absorbo y asumo esta imagen que el entorno y la sociedad pues me devuelve. Realmente los roles que pueda adoptar una persona mayor con enfermedad física o con enfermedad mental pues son muy variables, ¿no? Y tienen que ver directamente con su personalidad, y cada uno de nosotros adoptamos un rol de enfermo que es el nuestro particular, peculiar, a lo largo de nuestra vida cada vez que hemos estado enfermos, ¿no? Y bueno, pues el que es un pesado pues es un pesado siempre, y el que es un despreocupado es un despreocupado siempre, y el que no se cuida pues no se cuida con 20 años y no se cuida con 70, ¿no? Lo que ocurre es que hay situaciones en las que las personas mayores ya comprometen de una manera mucho más importante su funcionamiento, ¿no? Porque, bueno, un anciano, sobre todo ingresado en un hospital, pues es un cuerpo al que hay que alimentar, al que hay que lavar, un paciente con una demencia avanzada en una residencia, pues también, ¿no? Y bueno, pues hay que asegurar cosas muy básicas, ¿no? Que realmente pues pueden producir también este rechazo. La persona mayor con trastornos mentales. Bueno, pues sí, es frecuente el hecho de que la conciencia de enfermedad, sobre todo los trastornos mentales graves, no es muy alta y no es muy frecuente en la gente joven. Pues en las personas mayores suele haber incluso menos conciencia de enfermedad, menos conciencia de que se padece este trastorno mental. Diversos autores proponen que quizás haya menos autoestigma, ¿no? Pero en cualquier caso las personas mayores probablemente sufren más esta marginación y este autoestigma. Lo que sí que es claro es que si las personas con enfermedad mental tienen pocas herramientas para poder reivindicar lo que necesitan, reivindicar sus derechos, reivindicar su asistencia, las personas mayores con trastorno mental aún menos. Es decir, que necesitamos ser nosotros sus defensores, somos nosotros los profesionales de la salud mental, las familias las que tenemos que luchar por ello. Una persona con una enfermedad de Alzheimer no puede reivindicar mejoras en la asistencia de la enfermedad de Alzheimer, como muchas personas con esquizofrenia también están en una situación muy difícil para poderlo hacer. Tiene que ser la familia quien ha de, bueno, las asociaciones, todo el entorno que le rodea, quien tiene que defender esos derechos, porque, bueno, una persona, pues no sé, pues con cáncer o una persona con otro tipo de enfermedad, acuérdense, por ejemplo, todo este movimiento social que ha habido en las personas con enfermedades hepáticas, sí se han podido reivindicar y sí que han podido realizar este tipo de autodefensa que las personas mayores, sobre todo con enfermedad mental, no lo pueden hacer. En el marco de que, en fin, no nos vamos a engañar, la salud mental pues no está en la altísima prioridad a la hora de la investigación o de los cuidados o del desarrollo de los sistemas médicos y sociales. Por supuesto que hay mucho y por supuesto que se ha avanzado mucho y la situación ahora es mucho mejor que la que fue, pero no nos podemos engañar, no somos ni estamos en la prioridad. Por ejemplo,
La Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid, en los últimos 10 o 15 años ha hecho 2 planes de salud mental, y en los 2 planes de salud mental viene reflejado claramente la atención a las personas mayores con trastornos mentales, y además yo he participado personalmente en esa redacción. Pero hace pocos días se presentó la estrategia de salud mental por parte del Ministerio de Sanidad. Los ancianos no estaban contemplados en absoluto. Y había otros muchos aspectos muy elogiables que estaban contemplados, una perspectiva de género, la prevención del suicidio, la esquizofrenia, pero no había por ningún lado presencia de las personas mayores con trastornos de salud mental, lo cual, pues bueno, pues no deja de ser sorprendente, otra vez más un nuevo olvido. Quería dedicar algunos minutos a hablar también de la relación de las personas mayores en general, enfermas y también con problemas de salud mental en los servicios sanitarios, porque empezando por una primera reflexión que es general. Por definición, cuando se da ese encuentro entre una persona mayor y un profesional sanitario, cualquiera que sea, por definición hay una diferencia de edad cuando estamos hablando de una persona mayor. Es decir, que la persona que consulta es mayor y la persona que le atiende es más joven. Esto en otros momentos de la medicina o de la asistencia sanitaria no es así. Es decir, que un médico puede tener personas que son más jóvenes que él, igual que él o mayores que él, no digamos, bueno, pues un pediatra, ¿no? Lo que ocurre en esta circunstancia es que primero nos consulta o nos viene a ver o estamos hablando con una persona mayor. Viejos no hemos sido nunca los profesionales sanitarios y además no queremos serlo. Lo que quiere decir que indudablemente siempre vamos a tener una idea con un punto teórico y no vivencial, porque todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido ya a una cierta edad, pues adultos. Entonces ya sabemos lo que es ser niño o ser adulto, pero no sabemos lo que es ser anciano, no lo sabemos, además no lo queremos saber, con lo cual se coloca una distancia que es una distancia emocional que, bueno, pues hay profesionales que, bueno, pues la trabajan y lo manejan excelentemente, y otros profesionales que sinceramente no pueden con ello y realmente bueno, pues se sienten enormemente comprometidos y con una enorme dificultad emocional para trabajar con personas mayores. Si esto añadimos que la mayor parte de nuestros, entre comillas, clientes de los servicios sanitarios son personas mayores, porque, bueno, pues en el médico de cabecera y en el psiquiatra y en la enfermera y en el psicólogo, pues la población que cada vez más consulta, porque es cómo se compone la sociedad, son personas mayores, pues ahí tienen realmente una situación que bueno, pues que psicológicamente es complicada, ¿no? Y por esta distancia emocional que tenemos sobre algo que no hemos sido. Y que además se realiza como una especie de uniformidad engañosa, ¿no? Es decir, bueno, pues todos los viejos son iguales, ¿no? Todos se parecen, ¿no? Todos tienen así, pues, en fin, caminan así, son más pequeños que cuando eran jóvenes, caminan curvados, las canas, las arrugas, tal, todos los viejos son iguales, ¿no? Yo entiendo que si decimos eso es como lo decir eso de todos los hombres son iguales, o no, o todos los jóvenes son iguales, o todos los niños son iguales, ¿no? Si hay dos personas diferentes, no son dos niños ni dos personas adultas, son dos ancianos, porque en 80 años a esa persona y a esa de al lado, que a lo mejor puede, bueno, físicamente parecerlo, les ha dado tiempo a pasarle cosas enormemente diferentes. Dos niños de 12 años les ha pasado pues casi lo mismo, el cole, los videojuegos y aprender a usar el teléfono móvil. Pero dos personas de 80 años les ha pasado en su vida muchísimas cosas diferentes. Es decir, que los viejos, todos los viejos no son iguales. Si hay dos personas diferentes, son desde luego dos personas mayores.
Luego está la cuestión de la sensibilidad de los profesionales, que muchas veces tienen que ver con la experiencia personal de haber tenido esa patología. A veces dicen, bueno, ¿se es más sensible o no habiendo tenido una familia con Alzheimer, un familiar con Alzheimer? ¿Se es más sensible o no a la patología mental si uno ha tenido una persona con un trastorno mental? Miren, yo hice mi tesis doctoral estudiando la capacidad de detección de los médicos de atención primaria respecto a las patologías mentales. Y estudiamos muchísimas cosas, características de los pacientes y características de los médicos. Que si habían hecho rotaciones en psiquiatría, si habían tenido la asignatura de psiquiatría, si se les había formado, si habían estudiado muchos temas, tal. Realmente el factor que emergió como más importante entre los que detectaban muy bien a los pacientes con trastornos mentales en su consulta respecto a los que pasaban por delante y no se daban cuenta, era el haber tenido en su familia una persona con un trastorno mental. Los médicos que lo habían vivido en su familia, en su entorno cercano, detectaban mucho mejor las personas con trastorno mental entre sus pacientes que les venían a consultar, a su consulta de médico general, respecto a los que no lo había sido. Por lo tanto, bueno, pues este elemento experiencial pues también es algo que hay que tener en cuenta y combatir esta dinámica, ¿no?, de muchos trabajadores de la salud que, bueno, pues si tienen estas expectativas, pues terminan siendo, pues, como profecías autocumplidas y el paciente pues se perjudica de todo ello. Y cuando se han hecho estudios en este sentido, pues se ha visto que las personas mayores que acuden a los servicios sanitarios pues están en una situación un poquito diferente a las que están las personas más jóvenes. En general, los médicos pues tendemos a contar menos con la opinión de la persona mayor, a decidir por ellos, a preguntarle menos, a preguntarle su opinión, a decidir, a darle la opción de, bueno, ¿usted prefiere hacer esto o hacer esto otro? Y eso creo que es importante también, ¿no?, a colocarles y también incluirles menos en actividades y medidas preventivas. También es verdad que las personas mayores tienden, como les decía, incluso no solamente las personas que tienen problemas de salud mental, a ser menos reivindicativas, a pedir menos, ¿no? Tienen un respeto más reverencial hacia las instituciones sanitarias y no se atreven a decirle a la enfermera o a decirle al médico aquello que ellos piensan que igual no está bien o que deberían de tener o se les debería de dar. Luego está la cuestión de que en ocasiones la enfermedad mental lo que hace es ocultar que también existen problemas físicos. Eso es una reivindicación muy importante de la gente joven, de las personas jóvenes con trastornos mentales graves, cuidar su salud física, pero también a veces se extiende a las personas mayores y quizás no se cuidan de su salud igual que se cuidaría de una persona que no tiene este trastorno mental. Esto se ha llamado ensombrecimiento diagnóstico, ¿no? Y a veces pues se plantean problemas, ¿no?, como estas dificultades entre diferenciar entre depresión y demencia, o las personas que tienen dolor y pueden tener también una depresión. Voy a terminar mi exposición simplemente dando unas pinceladas sobre algunos de los trastornos mentales más importantes y lo que hemos ido viendo que puede suponer elementos para el estigma, para recordarlo y para intentar a partir de ahí pues que podamos combatirlo, ¿no? He puesto en primer lugar y les hablo de la demencia porque realmente es enormemente frecuente, pero quizás en mi opinión, junto con la esquizofrenia, es el trastorno que comporta en estos momentos el mayor grado de estigma, ¿no? Primero, en la detección, muchas veces se considera que es normal pues perder la memoria y chochear, como se decía antiguamente, y entonces pues eso, como es el envejecimiento normal, pues impide el diagnóstico de la demencia. Además, si existen alteraciones conductuales y falta de autocuidado, pues más estigma todavía, ¿no? Bueno, pues a veces parece que la persona con demencia, como tiene problemas de memoria, pues eso borra su biografía, ¿no? Pero bueno, y esa persona, lo que ha sido antes, cómo ha sido, qué es lo que su rasgo de personalidad, su trayectoria vital sigue siendo enormemente importante, ¿no? A veces el estigma viene de la mano de decir, bueno, como tiene una demencia, pues ya no puede disfrutar de nada, ¿no? Entonces, pues no disfruta de las cosas. Eso no es así. Las personas con demencia siguen teniendo capacidades hedónicas y capacidades de disfrute de las cosas.
Y es un hecho el término o el calificativo o la etiqueta de demencia, cuando una persona va con ella a un estamento sanitario, pues puede tener más dificultades, ¿no? Por ejemplo, la actividad de resucitación y de reanimación, si tiene una parada cardíaca, ¿no? La atención en urgencias realmente es algo que siempre insisto porque es muy importante. Se trata de manera diferente al paciente si tiene demencia o si no la tiene. Ingresos psiquiátricos, una persona con delirios, alucinaciones, agitación, esquizofrenia y 30 años ingresa en la planta de agudo del hospital. Con demencia y 72, lo habitual es que no ingrese, ¿no? Y teniendo exactamente la misma patología, la misma gravedad y los mismos síntomas, ¿no? La frecuencia de las consultas con las que se atiende a los pacientes con demencia son reflexiones que tenemos que hacer desde el punto de vista sanitario, ¿no? Limitaciones al acceso a la medicación. Los pacientes con demencia tienen visados para los fármacos que necesitan. No lo tienen ni los pacientes con SIDA, ni los pacientes con cáncer, pero lo tienen los pacientes con demencia. Y no es por la peligrosidad, porque quizás los fármacos antipsicóticos pueden tener alguna peligrosidad, pero los fármacos anti-Alzheimer no lo tienen. Y no me digan qué peligrosidad sanitaria tienen los pañales de incontinencia, ¿no? Y sin embargo también necesitan un visado de la inspección. Entonces, pues es una cuestión que hace que la medicación específica que tenemos, que no cura, pero que alivia la enfermedad, no llega al 100% de los pacientes que lo necesitan. Estados confusionales agudos, el delirium, pues pasan los años en los hospitales, sigue sin prevenirse los estados confusionales. Hay como una especie de agujero en el cerebro de los médicos que atienden, sobre todo pacientes que operan o pacientes que no se detectan. Varios años de trabajo en la interconsulta del Hospital General me llegaron a la conclusión de que pues eso es algo que está en todos los libros, se lo contamos a los estudiantes de medicina todos los años, pero sigue sin detectarse y esto es algo bastante importante. La depresión, otro hándicap, ¿no? El considerar la depresión como lógica, que un anciano esté triste, pues es normal, porque por eso es viejo y por eso ha perdido cosas y por eso ya no trabaja pues ver la depresión como consecuencia del envejecimiento o de la enfermedad física dificulta enormemente su detección y esto ocurre en las familias y ocurre también en el entorno sanitario, o ser vista la depresión como un signo de debilidad. Otra cuestión, pues para aquellos de ustedes que sean profesionales de la salud mental, se ofertan mucho más tratamientos biológicos y mucho menos tratamientos de psicoterapia a las personas mayores con depresión. Esto es una cuestión que tiene poco fundamento científico, ¿no? Quizás todo lo que tiene que ver con las condiciones depresivas y las ideas de suicidio termina resultando especialmente estigmatizantes. Ansiedad, los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en las personas mayores, aparecen en todos los libros, pero la investigación específica en trastornos de ansiedad, la verdad, es muy escasa, ¿no? Y no digamos en algunas cosas específicas, como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Los pacientes, parece que las personas mayores no tienen pasado, y como no tienen pasado, determinados elementos muy importantes de su pasado, no suelen tenerse en consideración. Los trastornos de personalidad, ¿no? que también es un hecho bastante importante y que también tienen muy poca investigación y bastantes barreras para su asistencia. Las adicciones, el abuso de alcohol, abuso de sustancias, parece que son típicas de personas jóvenes y por lo tanto se investiga poco y se detecta menos y ahora ya hay unas generaciones que, hasta ahora se decía en personas mayores, alcohol, fármacos tranquilizantes, pero ahora ya otro tipo de drogas de abuso ya cuentan con una trayectoria vital suficientemente larga como para que ahora empecemos a ver personas mayores que han tenido este tipo de adicciones. Y una pequeña pincelada, el retraso mental, ¿no? Muchas personas con retraso mental morían en su juventud, ahora eso no es así y realmente hay una ausencia de servicios y de atención específica. Y para terminar con la psicosis, ¿no? En sus dos vertientes, las personas que tienen un trastorno psicótico desde su juventud, que quizás han vivido en hospitales psiquiátricos y que ahora han pasado el fenómeno de la institucionalización. Esta palabra había que aprendérsela hace 30 años para poder trabajar en los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Luego hay que aprenderse la palabra transinstitucionalización y desinstitucionalización. Como ven, me salen muy bien, por eso tengo plaza en propiedad en el sistema.
Y la transinstitucionalización pues es pasar del hospital psiquiátrico a la residencia de ancianos y bueno, aquí se ha planteado el hecho de que si debería haber unidades específicas o no. Mi opinión es que si estamos trabajando para que las personas con trastorno mental vivan en la comunidad, pues el otro lugar donde están las personas mayores es en una residencia, pues yo creo que tendría que estar pues en unas residencias totalmente normalizadas, igual que el resto de las personas. Bueno, trastornos como la esquizofrenia se atemperan con la edad, hay situaciones menos floridas, la enfermedad mejora mucho con el paso de los años, también son percibidos como menos graves y menos peligrosos. Sin embargo, por ejemplo, el trastorno bipolar tiende a empeorar con el paso de los años y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y una pregunta que dejo aquí para la mesa siguiente: ¿qué pasa con los servicios de rehabilitación y esa frontera de a partir de una edad ya no hay acceso a ninguno de los servicios diseñados para el abordaje y el mantenimiento y la mejora de las capacidades de las personas con trastorno mental grave? Ahí ponemos una raya que tiene que ver claramente con una edad. Y para terminar, ¿qué hacer? Quería un poquito dejar aquí unas sugerencias porque yo creo que pueden ser objeto de la discusión. Pues en primer lugar, mi propuesta es esta: ser beligerantes contra el estigma. Igual que hablamos de tolerancia cero contra la violencia de género, tolerancia cero contra el abuso infantil, pues aquí también hay que ser enormemente beligerantes y tener tolerancia cero, ¿no? Desde luego, la información y la formación es muy importante tanto en la población general como en el personal sanitario, y este tipo de jornadas a mí me parece que son un instrumento enormemente valiosísimo. El uso razonable de los diagnósticos para que no se conviertan en una etiqueta y en una losa. Todo lo que tenga que ver con el apoyo personal y familiar, y aquí las asociaciones son enormemente importantes, y me alegra mucho que las asociaciones de familiares de personas con trastorno mental piensen también en los trastornos mentales que afectan a las personas que van envejeciendo. El trabajo con los medios de comunicación creo que también es fundamental. Se van haciendo cosas y eso es importante, y las medidas legales de protección que deben de alcanzar al paciente con independencia de la edad que tenga. Muy bien, pues nada, esto era todo lo que les quería comentar y estoy a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que nos ha ayudado mucho a entender un mensaje que desde AFEN queremos hacer importante. No solo contra mayor edad, más claro puede ser que la salud mental es cosa de todos. Eso debería ayudarnos a romper con el estigma. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso, tendremos un desayuno y a las 11:30. Ah, perdón, es que sí, ahora hay turno de preguntas. Sí. ¿Quién tiene el micrófono? Hola, buenos días. Soy Carmen. Resulta de que usted aconseja que los que estamos enfermos mentales vaya a residencia que estén cualificadas para ello, o que vayamos a residencias normales, porque claro, los enfermos mentales necesitamos unos cuidados que no necesitan otras personas mayores. Entonces usted, por su experiencia como psiquiátrico, ¿qué aconsejaría? ¿Que los enfermos mentales cuando llega a una cierta edad estemos preparados para ir a una residencia de enfermos mentales, que allí conocen ya nuestros síntomas y nuestras cosas? ¿Hay una residencia de enfermos de personas mayores normal? Gracias. La pregunta yo creo que es muy relevante y mi opinión es la siguiente. Lo que suele ocurrir, no solamente en las personas con enfermedad mental, sino las personas con otro tipo de enfermedades, es que en determinadas circunstancias pasar a vivir en la residencia interrumpe
atención especializada, pero no digo de salud mental, de cardiología y de digestivo, y la mayor parte de las necesidades de salud pasan a ser atendidas, en el mejor de los casos, pues por el médico de la residencia. Lo que yo pienso es que la residencia proporciona unos cuidados y un medio de vida a personas que lo necesitan, y cuando son necesarias, pues la residencia es el mejor lugar donde vivir, pero no tendría que interrumpirse el contacto con la atención especializada a las enfermedades que esa persona tiene. Es decir, que el hecho de ingresar en una residencia de ancianos no tendría que suponer que esa persona dejara de visitar al psiquiatra o al psicólogo si tiene una enfermedad mental, y tampoco al digestólogo, al cardiólogo o al neurólogo, porque indudablemente hay unos cuidados generales que el médico de la residencia los puede proporcionar, y generalmente lo hace muy bien, pero hay unos cuidados especializados que no por el hecho de ir a vivir a una residencia se tiene que interrumpir. El hecho es que en ocasiones así sucede, pero tenemos que ser también ahí pues muy cuidadosos para que no se interrumpa esta atención especializada. Siendo así, yo no creo que en general sea necesario desarrollar, digamos, residencias o programas de residencias de ancianos específicas para personas con trastorno mental. Hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias a la doctora Zorrilla, como igualmente al doctor Agüera, por su presencia hoy aquí. Y voy a preguntar al doctor Agüera ¿qué mejoras se pueden introducir en las residencias para mayores? Yo recientemente he ingresado hace unos meses en una residencia para mayores, la que sea es lo mismo, no tiene mayor importancia en este momento, pero sí se detecta, porque es algo que se va extendiendo. La falta de personal, de trabajadores en las residencias es bastante notable, en lo cual las, no voy a decir negligencias, que también pueden suceder, sino en el abandono para el mayor, especialmente el que está impedido, son notables. También hay carencias notables para el que es válido, pero son carencias tanto en atención directa al enfermo o al residente como de las instalaciones. Y estoy hablando de residencia privada y semiconcertada. Y aquí en la Comunidad de Madrid, no sé en el resto de España cómo estarán, pero esa carencia de trabajadores hace al propio trabajador hacer diferentes papeles, ir como el correcaminos, a una planta a otra, a un paciente a otro, y al final es una mala atención, muy mala atención, y no por culpa del trabajador, sino por la falta de la empresa, que por economía o porque le da lo mismo, o qué sé yo, pues un día se puso una residencia, pero en sí no sabe la conciencia que hay que tener para atender a las personas mayores y medianamente mayores, con dificultad, ¿cómo se dice?, móvil, y con dificultades mentales. Se pueden presenciar auténticos, digamos, dramas emocionales, que son los que más marcan. ¿Esto tendrá arreglo algún día? ¿O qué se puede hacer? Muchas gracias. El panorama es enormemente variado y hay pues residencias de muchos tipos, pero sí que tienen un elemento común. Todo lo que suponga este tipo de recursos asistenciales pues necesitan movilizar una cantidad económica muy grande, es decir, que realmente hay que poner mucho dinero encima de la mesa para
tener ratios de personal suficientes, y me consta que la Comunidad de Madrid eso lo lleva de una manera bastante estricta, pero sí que es verdad que quizás pues siempre es mejorable. Otra discusión distinta es como sociedad dónde queremos poner el dinero, si en el cuidado de los ancianos o en otro tipo de recursos asistenciales, o en hacer carreteras, o en tener embajadas, o es decir, eso ya forma parte de las decisiones que tomamos como país. Indudablemente, si la población anciana va incrementando su número, y eso es algo pues imparable, tendremos que hacer una reflexión como sociedad de dónde queremos colocar los recursos. Indudablemente el ratio de personal influye sobre la calidad de vida de las personas mayores, no hay ninguna, no me cabe ninguna duda. Ahora sí que es cierto que, salvo excepciones, yo siempre me he encontrado pues con un personal enormemente entusiasta, trabajan ahí porque les gusta, y desde el director de la residencia hasta la última auxiliar, generalmente son personas que son enormemente entusiastas y que son capaces de suplir esas carencias, que sin duda las hay, que probablemente pues ese mundo ideal pues no vamos a poderlo tener, al menos a corto plazo. Perdón, a mí me gustaría añadir una cuestión. Como al principio lo he pasado muy deprisa y no quería aburrir también con detalles sobre los programas de evaluación, esos programas de evaluación de los que hablaba, el FANCAR, SHAR, todos estos, incluso el de la doctora Agulló Tomás, trabajan sobre este tipo de atenciones. Es decir, no por ver el positivo o negativo, sino por la idea de continuar también con esas mejoras. Es decir, en la sociedad, en Europa, ¿se están haciendo o continuando con mejoras? Ciertamente, como ha dicho el doctor Agüera, sí. Efectivamente, se hace. ¿Que hay posibilidad de mejorarlo? Ciertamente, también lo hay. Por eso se hacen este tipo de programas, para evaluarlo, para contemplarlo. O sea, desde la perspectiva preventiva se está haciendo, y en un futuro será realidad. Pues esperemos que sí. ¿Cuánto va a tardar eso? Eso es lo que todavía no sabemos. Efectivamente, dependerá también de otros aspectos políticos, como ha dicho el doctor Agüera, redundo y recalco, cómo se invierta ciertas cantidades económicas en unos aspectos u otros, y más allá. Gracias. Muchas gracias. Vale. Por cuestiones de tiempo solo vamos a incluir las preguntas que se hayan hecho hasta ahora. Había una ahí en el fondo y otra aquí. Ah, bueno, allí tres. Vale. Pues empezamos por allí. Hola, soy Manuel Cortés. Buenos días a todo el mundo. Quería decir que mi padre me quiere mucho, me quiere muchísimo, pero me entiende poco, que es un gran luchador, un gran comunista, y seriamente tiene las orejas muy bonitas. Continuamos aquí y ahí. Sí, hola, buenos días. Soy José Ramón Murillo, comisario de la Policía Nacional e interlocutor social de la Policía Nacional en Madrid para protocolo de actuación con las víctimas de los delitos de odio y otras formas de discriminación. Quizás algunos se puedan preguntar qué hace aquí hoy la Policía Nacional, y por eso he querido intervenir. Muchas gracias a los ponentes y que han expuesto algunas situaciones de discriminación que sufren las personas de la diversidad funcional. Lo que quisiera transmitirles es que desde la Policía Nacional, yo ahora mismo estoy destinado aquí, soy el comisario jefe en Getafe, pero desde la Policía Nacional estamos comprometidos, y personalmente mi compromiso para luchar y para atenderles en todas aquellas cuestiones de discriminación que puedan sufrir aquellas personas que pertenecen a este colectivo de la diversidad funcional, y que por lo tanto los mecanismos para ayudarles y para enfrentar aquellas situaciones de agresiones o en que se consideren víctimas
que estamos para ayudarles, y también pues muchas gracias a Miriam por haberme invitado a este acto. Gracias. Muchas gracias a usted. Quiero personalmente agradecerle su presencia aquí para poner de manifiesto que el maltrato a las personas mayores es algo que está muy poco conocido, que es más frecuente de lo que creemos, que hablamos de maltrato a la mujer, maltrato al niño, y bueno, pues por ejemplo, mi hospital ha desarrollado dentro de la comisión, tiene una comisión clínica de maltrato a la que ha añadido un subgrupo de maltrato a las personas mayores, porque realmente es un fenómeno que tenemos que sacar a la luz porque existe, y desde luego desde las instancias como la suya puede ser enormemente útil el apoyo que pueden proporcionar, y se lo agradezco. Gracias. Ahí al fondo. Buenas, me llamo Ángel y tengo esquizofrenia. Y lo que quería decirle al doctor era simplemente que el año que pasé yo tomando alopelidol, no habría otros fármacos que no fueran tan agresivos, porque la verdad que yo pasé el primer año hasta que yo me hice la medicación, fue terrible, terrible. Yo quería morirme, pero, constantemente no podía ni dormir, ni si me dormía me levantaba, si me levantaba me acostaba, era un sin vivir por dentro el alopelidol, y lo pasé francamente mal. Y entonces lo único que pediría sería que dieran unas medicaciones un poco menos corrosivas, sobre todo para el estado de ánimo, porque era un vegetal, era un vegetal totalmente. Entonces es lo único que yo quería decir, nada más. Muchas gracias. Manuel Cortés, sí, está aquí, por favor. Sí, pero a ver si te acercan el... Vale. Es que es al que le había visto. Perdón. Hola, buenos días. Agradezco mucho toda la exposición que han hecho tanto la profesora como el psiquiatra. Me ha encantado, me habéis ilustrado muchísimo. Este colectivo que estamos aquí no somos del campo sanitario, somos del campo educativo, de personas adultas, de personas mayores, y yo personalmente me he ilustrado muchísimo y me he dado cuenta que nuestras alumnas, mayoritariamente alumnas, pero también algún hombre, están envejeciendo, padecen todo lo que nos ha contado el psiquiatra, y también lo que nos ha contado la profesora sobre al ser mujer, la discriminación por ser mujer, todo lo que sufren siendo mujeres, de tener menos renta, tenía aquí apuntado, la pérdida de capacidades, que viven más, tienen más pérdidas de capacidades, tienen menos dinero. Es una cosa que me falta por oír. Ha sido la pérdida que ellos van sufriendo del entorno, los duelos que tienen que ir padeciendo, que eso se incrementa mucho más el sufrimiento, la tristeza, el abatimiento, todas esas historias que van generando en deterioro físico y mental, todo eso. Me preocupa porque es un perfil con el que estoy trabajando y me estoy dando cuenta que no estoy bien preparada. Lo intentamos hacer lo mejor posible, pero no estamos preparados. Tampoco conocemos mucho. Yo a partir de ahora voy a intentar conocer más la plataforma de Participa y Comprende, para ver si hay alguna asociación o algún recurso público para ir derivando a estas personas mayores, sobre todo mujeres, para que sean bien atendidos o de una manera mejor. En nuestras aulas tenemos personas de hasta 87 años que ya lo que van es porque se aburren en casa o porque ya están solos y se quieren poner a aprender a leer, escribir, por hacer algo, pero realmente nuestra profesión no es la estimulación cognitiva, ni es el entretenimiento, ni es abordar la pérdida de capacidades, los duelos, todo lo que genera eso, que es la depresión, el llanto en la clase.
pues unas situaciones un poco muy delicadas. Además, también tenemos personas con trastornos mentales que llegan a nuestras aulas y nosotros no los conocemos, pero sí que nos llaman la atención. O sea, sí que nos damos cuenta, aunque no somos sanitarios, nos damos cuenta y hacemos también un poco lo que podemos. A mí me gustaría saber dónde podríamos conocer más y atender mejor. ¿Puedo responder también a la pregunta? Luego te doy algunos contactos. Hombre, desde AFENS estamos siempre abiertos, luego también te puedo dar la dirección. Bueno, ya como me ha identificado mi hijo, pues voy a hacer gala de mi situación. Gracias a los médicos, estoy totalmente de acuerdo con el doctor, se me interrumpe por todas partes. Ahora el teléfono. Bueno, vamos a no echarle cuenta. Ya está. Mire, gracias a los médicos estoy aquí. Si no fuera por la atención y la dedicación, médicos, enfermeras y todos esos, pues haría ya tiempo que no esté aquí. Con mis parches, con mi medicación, con la atención que están teniendo, y pido a todos aquellos, para terminar rápidamente, que es verdad que hace falta mucho dinero para ponerle encima, pero también tenemos que denunciar a aquellos que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, y tenemos que ser reivindicativos y luchar para que la justicia se vaya empleando, porque de otra forma no vamos a conseguir absolutamente nada. Y llamo a que cada uno, dentro de su postura, de su situación, hagan cada uno lo posible para que la sociedad sea más justa. En fin, me podría extender demasiado, pero me vale con esto. Pues yo voy a ser un poco, yo quería hacer una pregunta a Mansa Zorrillo, y yo quería preguntarle si usted está viendo en los últimos tiempos algún avance en cuanto a disminuir el estigma. Nosotros sí hemos notado, por ejemplo, que los medios de comunicación están cambiando su actitud y su comportamiento con las enfermedades mentales en general y con la salud mental. Pues sí, doy la razón, Jesús. Efectivamente, los medios de comunicación en el ámbito educacional, educativamente, también estamos cambiando ciertos conceptos. Si comparamos desde simplemente con el vocabulario que utilizamos habitualmente hace 30 años a lo que utilizamos aquí, lo que utilizamos ahora, por lo menos en el término de educación, medios, todos los aspectos informativos, sí, ha cambiado. Personalmente lo estoy percibiendo, y luego dentro del proceso de investigación también estos programas de evaluación también están viendo ciertos cambios. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues nada, lo que me había adelantado ya antes. Ahora hacemos un pequeño descanso y a las 12 continuamos.